I'm recording this session. Hello, everyone. I'm recording the session for those families who cannot make it. We understand that a lot of families are at work and cannot take the time, so we will be recording. But within this session, you will be able to ask questions. So empezamos ya la reunión, el boletín informativo. Esta sesión está siendo grabada para las familias que no pudieron participar porque están en el trabajo o otras razones. Y más, sin embargo, ustedes estando en esta reunión, ustedes podrán hacer preguntas. Ok. Y voy a empezar entonces a compartir mi pantalla. So I'm going to start sharing my screen. First of all, we are celebrating Black History Month. And I love this quote by Nelson Mandela: "We can change the world and make it a better place. It is in your hands to make a difference." Estamos celebrando el mes de la herencia afroamericana y lo que me encanta es frase célebre de Nelson Mandela de que podemos cambiar el mundo y hacerlo mejor, pero está en nuestras manos hacer la diferencia. Todos los niños todos los estudiantes tienen una clase que se implementó en este año, que es de consejería y tiene un currículo que está diseñado para que ellos puedan reflexionar sobre las situaciones, lo que están pensando, lo que están sintiendo. Y es por eso que es una clase requerida, no es una lectiva, es una clase requerida. Y en esta clase cada mes estamos reflexionando en lo que está pasando en la actualidad, en los eventos de la actualidad y también en lo que está sucediendo, por lo que están ellos más encerrados para poder ayudarlos emocionalmente y socialmente. So as we celebrate Black History Month, I just want to highlight that we have a class for all students that is advisory. And this year we implemented a curriculum that it's tailored to highlight the current events, as well to help the students reflect and bring out all the tools to support them emotionally and socially, especially during this time of COVID. As you know, our aim is for us to help our children become leaders. And so it's very important to take the time to reflect. So this is not an elective. This is a class that is very important to take. So please, if your child says that, oh, that's just advisory, that's not, it is a very important class. Because we want to make sure that our students not only get the information academically, but also are able to make better decisions and are brought up as a whole person. So I want to show, for example, the things that we are talking about in this month, and it varies week by week, but like after the break, we will be talking about identity as a Black person, important definitions such as ethnicity, race, nationality, because sometimes it gets blended, contributions to U.S. history and culture. And we have a high population of Hispanic families, students, but we also have a good sized population of African-American families. So we want to highlight and differentiate and the contributions, as well as the what we celebrate as Black History Month and the contributions to our U.S. history and culture. So, estamos por ejemplo, en esta varía lo que ellos van a aprender, pero en nuestra consejería vamos a hablar sobre la identidad como persona de color negro y vamos a definir porque a veces se mezcla las definiciones que son importantes entre etnicidad, entre raza y nacionalidad. Y al igual que vamos a hablar sobre las contribuciones
que han hecho las personas de color negro a la historia de los Estados Unidos y a la cultura. Claro está, en nuestra comunidad tenemos una gran cantidad de familias hispanas y latinas, entonces, y hay mezcla con la raza negra, entonces se va a hablar sobre las diferencias, pero al mismo tiempo se va a celebrar también las contribuciones de solo las familias que tenemos una cantidad de familias que no son hispanas y son afroamericanas nacidas aquí en los Estados Unidos, y también queremos que ellos se sientan bien acogidos y celebrados en nuestra comunidad. So I'm letting you know this because, as you know, with advisory, I like to highlight also what we're talking about so that you can, it's a way to, a point to connect with your children, to make conversations. Some families say, well, I don't know, my child doesn't talk much with me. So these are ways to follow up the conversations. And if you have any interesting talks that you want to share, that you found like, wow, it's a deep thought and I'm proud of my child and you want to share, please email any reflections to Sarabeth Wesley at IALCS.org, or you can text them to me or via WhatsApp, and that's my number, 646-906-4111. Sí, le comparto esto de lo que hacemos en general en nuestra consejería para que tengan puntos de conversación cuando habla con sus hijos. Oh, están celebrando esto, dime lo que estás aprendiendo. Y si tiene algo interesante para compartir, alguna reflexión que su hijo usted esté orgulloso de compartir, pues por favor compártela con nosotros. Sarabeth Wesley, está aquí el correo electrónico para que lo pongamos. Ella hace todas las información en las redes sociales, en Instagram. O usted también me lo puede enviar a mí al 646-906-4111. Okay, so far, I'm gonna stop sharing. Any questions so far? Okay, so then we're going, ¿alguna pregunta en este momento? Ok, si no, vamos a seguir con la conversación del tema de ahora, que es sobre los cambios de reingreso. So, if that was in terms of announcements, I'm going to now start the conversation on the reentry plans. So I just want to get back to what we talked about in December. We did a survey, if you recall, between students, parents, and staff. And based on that survey, we made a lot of adjustments with a lot of parents wanting to have continued remote learning for this year, just to be on the safe side. And with more classes to be live and more teacher connection to students. So based on the feedback, we made phase 3. We adjusted the way we were doing remote learning. Bueno, ahora empezamos con el tema de ahora, que es sobre el reingreso a la escuela. Nosotros, si usted se recuerda, hicimos encuestas en diciembre a los padres, estudiantes y maestros, y basado en los resultados de la encuesta hicimos cambios y la mayoría de los padres pidieron que el aprendizaje por este año fuera en remoto. También nos dijeron que querían más accesibilidad a los maestros, cosa que si los niños no entendían las tareas, que tuvieran más como tutoría, como más con los maestros, y por eso se extendieron la forma que se hizo las clases. So just to go over it again, all classes are synchronous except for some 7th and 8th grade elective classes such as health. New schedule began January 25th. We sent the Google Calendar invites. Most classes began at 9 a.m. and the day ends at 3 p.m. with 8:30 p.m. the start time that is optional for students in middle school
as parents ask for them to have some physical education in the morning to get their bodies warmed up and their minds ready to get going. And tutoring and small groups happen in synchronous classes. So the teachers have access more to the students before the end of the day so that the homework is all being monitored by teachers while in class. So les recuerdo los cambios que hicimos en la fase 3. Todas las clases son sincrónicas, o sea, en vivo por Zoom, excepto algunas selectivas de séptimo y octavo grado, como de salud. Nuestro horario empezó el 25 de enero y se enviaron las invitaciones por el calendario Google a los estudiantes. La mayoría de las clases comienzan a las 9 de la mañana y terminan a las 3, excepción que ofrecimos a las 8:30 de la mañana en la escuela intermedia clases de educación física, porque muchos padres en la encuesta pidieron que los niños tuvieran educación física para despertarlos mejor y que estuvieran más enfocados durante el día, ya que muchos no hacen educación física y duermen hasta tarde. Entonces, seguimos con las mismas aulas de Google y la tutoría de los grupos pequeños ocurren en las clases en Zoom. Para que los maestros estén evaluando y monitoreando cómo están los niños haciendo la tarea para asegurarnos de que estén aprendiendo, porque el enfoque es que aprendan el contenido de lo que tienen que aprender para pasar al siguiente nivel. So the question, are we in the building? So as I mentioned before, I was supposed to give this presentation last week, but I was out last week sick. And so we had been doing all this planning in the making. And then the DOE sent out a notification that middle schools were going to start and middle schools only on February 25th. So, so as a charter, we, and considering all the surveys that we had a different re-entry plan, and we made different changes. And again, considering the needs of the families and staff, and considering also the will that we had from the survey. So the re-entry plan right now it's at inwoodacademy.org/coronavirus update. I'll talk more about this in a minute. We also have information about testing, information about vaccines. And again, I will be talking more about this. Como les había dicho antes, esta presentación yo debía haberla hecho la semana pasada porque hacemos el boletín informativo cada semana, pero lamentablemente me enfermé, me dio la gripe muy mal, entonces por eso hasta ahora lo estoy haciendo. Y en ese momento en que yo estaba enferma, después el Departamento de Educación dio el anuncio de que las clases empiezan el 25 de febrero en los edificios en forma personal. Ahora, como yo les digo, esta es una escuela charter, somos autónomos, podemos hacer nuestros planes diferentes y tomamos todas estas planificaciones de acuerdo a las encuestas que hicimos a los padres, porque así esto nos permite hacer más dedicados a las necesidades de la familia, no como el Departamento de Educación, que es a todo el mundo le toca todo igual. Nosotros podemos hacer cambios de acuerdo a las necesidades de las familias, de los maestros y claro está, por eso también consideramos a los estudiantes. Y voy a hablar más de esto al siguiente, pero también voy a hablar sobre las pruebas de detección del COVID, información sobre información de la vacuna, pero está también en la página nuestra de inwoodacademy.org, raya inclinada coronavirus raya update, y ahorita se los voy a mostrar cuando termine de cambiar la pantalla. Y también sobre información de las pruebas, información sobre la vacuna que tenemos aquí para el personal. Okay, so let's go with the
the important updates, as I mentioned. I don't know if you were able to read the information. I sent it out, but I just want to go over it really quick. Again, right now, the only one that we are opening is the Family Support Center, and that will be March 4. Thursday, March 4, any family who was in the Family Support Center will be able to continue in the Family Support Center. You don't have to do any application or anything like that. You were already accepted. That starts March 4. And all our staff, everybody, all the personnel, all the employees of the school will be back in the school. And now for the Family Support Center, please note that that is coming Monday through Friday. It's not certain days and other days. No, it's the whole Monday through Friday, the whole school day. And that takes place at a middle school facility on 433 West 204th Street. And students are placed in a pod. A pod is a small group that doesn't change, so that in case there is an instance of detection of the virus, then it's easy to isolate and to monitor and trace it. If your child is not in the Family Support Center and you're saying, my child is ready, I changed my mind, I want my child to go back to school, then you by all means can apply and be on a wait list at the Family Support Center, so we can make the necessary adjustments. Because remember, we need to follow the DOE guidelines, the Department of Health, and the not the DOE, the Department of Health and the CDC in terms of distancing, so and safety. So safety is very important for us. So we want to make sure that we have that happening for everybody. And the main thing that you should know about the Family Support Center, we opened it first for families with children with special needs, children who don't speak any English, and therefore it's very hard for them to understand any lessons because they don't speak the language and don't have anybody to translate it. So those are the children who were offered those seats first. Now, and as we see, if the student is the format is not working for the student, then we start adding more students to make sure that they're fully supported. And there have been students who have been supported because at the Family Support Center, they still continue with remote learning. It's not like a teacher is coming to teach them like before. The teachers at their homes. It is that they have two people that are supporting the students, so that if they need to translation, if they need additional supports that are required on the IP, those two people are supporting, and the pods are not bigger than 6 kids, so that they can have full support in the pod. But again, there is not like they are doing like before regular classes where everybody was coming in and the teacher was there. The teacher is actually on remote. And that means that if your child is coming to the Family Support Center, that doesn't mean that your child is attending, because maybe your child decided to not come to the school, but not want to turn the computer on. And even though the person is, helping and assisting and monitoring and everything, that still your child has to attend, has to complete the homework and has to do the work. So it's not like it has to do the work, so the attendance, it can be just because you come into the building doesn't mean that you're fully attending, because to be fully attending, you have to pay attention to what the teacher is saying and actually participating in the room. So I just wanted to make that distinction about that. And then we are doing monitoring for once March comes in, we will be having a lab to come in and do testing for the students, and they are coming once a week. And we also will do
to test the teachers, the staff that is coming, but also monitoring the students at random. So we are asking that you fill out a consent form, and I'll show you the consent form in a minute. And we, of course, will continue to have all sorts of safety guidelines for your child to be safe. Okay, so ahora lo traduzco en español. La instrucción en sí continúa remota, solo que si su niño estaba antes en el centro de apoyo familiar, pues entonces su niño no tiene que hacer nada, su niño seguirá en marzo. Si estuvo en septiembre, vuelve otra vez en marzo. Lo único que tiene que hacer, más adelante le explico, es que un consentimiento para que le hagan la prueba de detección del virus. En sí, el centro de apoyo familiar, como les digo, empieza el 4 de marzo, es para los grados 5 al 12, es en el mismo lugar, en la 433 West 204, están en su grupo pequeño, que se mantiene ese grupo el mismo, para que haya mejor forma de detectar si hay alguien contaminado con el virus, para aislar ese grupito y para no contaminar el resto y seguir todas las guías. Ahora, les informo para aquellos que no han estado en el centro de apoyo familiar, esto no quiere decir que sea como clase común y corriente como antes del virus, en que están los maestros y están todos los estudiantes ahí. En sí, la instrucción continúa remota completamente, solo que los niños que necesitan más apoyo, y en sí nosotros abrimos este centro para los niños que no hablan el inglés y en la casa no hay nadie que les traduzca, o sea que ha sido muy difícil. Y para los niños que tienen educación especial, que necesitan muchos más apoyos y requeridos por su plan de educación. Entonces, tienen 2 adultos que están, claro, está pendiente de ellos, un grupito de 6 niños en sí por lo que se llama pod o grupito pequeño para que los ayuden. Eso quiere decir que si su niño está mandándolo a la escuela, no quiere decir que en sí esté asistiendo a la escuela en lo que nosotros consideramos asistir. Asistir para nosotros es que esté participando con la maestra, esté dándole, esté siguiéndole la lección, esté haciendo la tarea, esté aprendiendo, porque el asunto no es que esté en la escuela como un cuerpo, sino que su mente esté activa, que su mente esté aprendiendo, que se esté desarrollando y que en sí está haciendo todo lo que necesita para aprender. Y eso es lo que nosotros contamos como asistencia. La otra cosa es que en cuanto al monitoreo de detección del virus, nosotros nos hemos asociado con un laboratorio para que vengan una vez a la semana a la escuela para hacerle la prueba a los maestros y dos veces por semana. Ya le digo, estos maestros en sí son los que están en el personal que está apoyando a los niños en el centro de apoyo, y a los niños se le va a seleccionar un grupito al azar para hacerle las pruebas. Entonces, es muy posible que, es bastante posible que a su niño se le haga la prueba de detección, que es con el hisopo que se pone en la nariz, para saber si están bien. So I also want to highlight that we will continue for the Family Support Center to have every morning, they're going to ask questions about and follow the same reentry procedures that we followed before, so that we can tell that, that you haven't had a fever, you haven't had any, you haven't been sick in a sense, or that haven't been away. So that, if you moved around, if you were,
you were in Pennsylvania, or you were in Connecticut, or you were in Florida, and you're coming back, then that please note that because it's March 4th, that you continue with the quarantine and all the necessary regulations, so that you'll be able to come back to the building. Tatiana, una pregunta quiero hacerle. Dame un minutito. Le recordamos que seguimos las mismas regulaciones para entrar a la escuela, en que se le hace las preguntas a los muchachos de que si estaba enfermo, alguien de su casa estaba enfermo, que si estuvo viajando, porque si pudo estar en la Florida o en otro lugar y tiene que regresar, pues entonces tiene que seguir las medidas de la cuarentena para que todos estén saludables. Ok, preguntas. María. Ajá. Entonces, este año se van a ir ya remoto, no van a regresar a la escuela por ahora. Por ahora sí, por ahora seguimos remoto. Abrimos por ahora el centro de apoyo familiar, que si su niño estaba en este centro de apoyo familiar, pues puede regresar el 4 de marzo. Si no estaba, entonces lo puede poner en una lista para que entre. Tiene que tener en cuenta de que por la regularidad de cuánto espacio que hay entre estudiante y estudiante, y manejar que no haya contagio y que tengan todo seguro. Entonces no podemos tener todos en la escuela. Entonces se da prioridad también, ya los maestros pueden dar prioridad a los estudiantes que necesitan más ayuda, porque vieron que cómo está funcionando, ellos, los maestros, claro está, saben cómo está funcionando mejor a unos estudiantes que a otros el sistema remoto. Entonces, para aquellos que han tenido problemas con el sistema remoto, pues ellos van a tener prioridad más alta a los que no tienen, están funcionando muy bien con el sistema remoto. Ahora, la otra cosa es que nosotros vamos a implementar, ya que vamos a abrir en marzo 4, claro, está monitoreando todas las tasas de contagio. Vamos a estar monitoreando para poder aumentar la cantidad de actividades que podamos tener en el edificio, ya sea de atletismo o ya empezando en marzo, para que los muchachos empiecen a tener muchas más actividades en la escuela, poco a poco, para que irlo implementando, ingresando. O sea, eso es lo que estamos, y eso lo iba a hablar más adelante. Déjame traducir. So the question was, so does that mean that all students, does it mean that we are going to only do remote learning? And the answer is yes, we're only doing remote learning. And again, the only change that we do, adjustment, is that we're having the students in the family support center. And if your child is not in the family support center, then and want your child in the building, by all means, you can apply to the family support center. But please note that we will give priority to those students who really need it, who the remote learning hasn't worked as well. And teachers know, they have already put students in the waiting list, because they know who needs the most help. But by all means, you can be proactive and also make sure that if that's what you want, maybe that your schedule change and you really need to, you don't have anyone to be with your child at that time. So by all means, you can do that. In terms of activities, please note that we are planning more activities for students in the spring, so that by April, we will, since we're coming back in March, in the building, we will hope to have more special education, more athletic use of our building, so that all the kids who are not in the family support centers are also able to have more activities in the building. María, ¿tenías más preguntas? Entonces va a haber una lista para uno incluir su niño ahora, porque antes hicimos un día o dos que fueran, pero que entonces eso no se dio, nada más estaba dándole a lo que directamente se inscribieron para ir todos los días. Y María, si tú me mandas un texto y me dices el nombre de tu niño y la clase, yo te lo pongo en la lista. Ok.
Pues vamos a ver, yo a preguntarle con ella. Entonces ya en septiembre ya tal vez se En podría abrir la... septiembre sí, el plan sí para que ya septiembre ya ya podamos hacer. So the main thing is that by September we will be able to start. I just want to point out for the vaccines, that's another thing. We have been all the staff, we've been prompted to take the vaccine so that we can be ready to, you know, for the students and not, you know, because we want to protect ourselves from the virus because, you know, many families don't want the vaccine just yet, but we need to protect ourselves. So we've been prompted to take the vaccine so we'll be ready for it. If you want to find more about the vaccine, we also have information about the vaccine and a YouTube video about it so that you can learn more about it. En sí, nosotros todos queremos que sabemos que lo mejor es que los niños todos regresen a la escuela, así que por eso nosotros por lo menos como maestros, como personal de la escuela, todos nos han impulsado mucho a que nos tomemos la vacuna para protegernos y podernos estar listos para poder recibir cuanto más niños en el plantel. Por ahora ya le digo, esperamos que ya para septiembre ya tengamos a todos normalmente y podamos abrir todo en nuestros edificios. Ahora, claro está, la vacuna no es algo que es obligatorio porque no se puede obligar, pero sí se impulsa mucho en nuestra escuela de que todos nos vacunemos y como les digo, nos tuvimos ese laboratorio para que estén semanalmente monitoreando el virus, detección de virus. Y como les digo, seguimos con el monitoreo a la entrada para que rastrear bien que no haya contaminación con otra persona que no sepa que tenga el virus, porque lamentablemente es la forma del virus que uno a veces lo tiene y aparece negativo. Entonces, el hecho de que diga que no tengo el virus porque me lo hicieron el examen, de todas formas, los padres tenemos que colaborar mucho para decir, bueno, salió negativo, pero mi niño ahorita tiene gripe. O salió negativo y mi niño está teniendo fiebre. O sea que hay mucha colaboración entre padres y escuela. So I just want to say also that even though we're following all, you know, strict to maintain all the safety protocols and, you know, with detection and everything, and even the testing that we're doing in the school, it is the type of virus that and there have been new strains and new changes in the virus that are being more contagious. And so it's very important for us to collaborate that even though your child may have been tested and say negative, that you still collaborate, because if you can tell if your child has a fever or, you know, because sometimes they have those tests that are, you know, it says in negative, but they do have the virus because it's at the moment that, you know, it is the virus. So, so just a big teamwork between us and parents to make sure that we have, you know, that we collaborate and so that everybody's safe. So any other question? I see here questions about so question, if all children can come to the March 4? No, only those who are in the Family Support Center. If your child was in the Family Support Center, you do not have to reapply. You were already in, you're done, you're in. The only thing that you need to do is the COVID consent form, and I'm gonna show you the form, and that was sent as well. But it's also on our website. And again, it's for you to just give us the consent of giving your child the test. And again, because the testing is going to happen inside the school. And just know that you have to sign here, here. And you just put your child's name and address and all that. So just les muestro ahora si su niño estaba en el centro de apoyo familiar viniendo desde septiembre. No tiene que hacer nada, lo único es que tiene que llenar, no tiene que hacer nada para reaplicar, lo único que tiene que hacer es llenar este formulario de consentimiento
en el que usted nos autoriza a hacer la prueba de detección del COVID, porque como ya les digo, está viniendo un personal del laboratorio para hacerle estas pruebas de detección con hisopos o Q-tips, y entonces usted tiene que llenar este formulario y usted lo tiene también que firmar. Es muy importante que lo firme para que sea válido. So, muy importante que lo llene. I'm going to put those information, like I said, it's on the website. I'm going to put it on the chat so that you can get access to that. But it was also emailed to you guys. So, and just the COVID testing and vaccines is in this page on families engagement, but it's in alphabetical order, so you'll have to scroll down a little bit to find it. Tatiana, permiso. ¿Dónde sí, consigue uno ese pues, ustedes lo van a mandar o uno cuando lleve el niño va a llenarlo? Bueno, hay dos formas. Nosotros lo mandamos ya por correo electrónico. Si no Perfecto. le llegó, Okay. pues entonces lo volvemos me avisa y lo vuelvo a enviar. También está en nuestra página web, que está en lo puse en el chat, donde dice Families Engagement. Está en orden alfabético, o sea que tienen que mirar hacia abajo. Pero de nuevo, si es más fácil, yo lo puedo volver a poner en el WhatsApp group. Lo voy a chequear en el email. Lo único que es solo para los de niños que están en el centro de apoyo familiar. Porque son Por los favor, que lo que van a ir a la pongan de escuela. nuevo. Ok, muy bien. Tatiana, please, tengo una pregunta. ¿Ellos mandaron el correo electrónico de los niños o de los padres? De los padres. Ok, gracias. Ajá. Buenas tardes, Tatiana. Una pregunta. Tatiana. ¿Rosana? Sí. Ircania. Ok, Rosana y luego Ircania. Rosana, sigue. Sí, buena, Tatiana. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo uno sabe? Porque estoy un poquito desconectada, no estaba aquí, estaba en Santo Domingo y llegué recién. Y estoy un poquito desconectada. Cuando quería entrar a las reuniones que usted había hecho anterior, siempre tenía una interrupción y no podía. ¿Cómo yo sé que yo estuve en lo que usted está diciendo ahora de familia? Bueno, si su niño estuvo en septiembre yendo a la escuela de la 204. Sí, el año pasado, sí. No, empezando este año, este no. año escolar. No. Ok, entonces no ha estado. Pero si quiere que lo ponga, yo lo puedo, me mandas un texto. Me dice, yo quiero que lo ponga y yo te lo pongo en la lista. Pero yo te digo, tienes que mirar que si esa lista está considerada no por orden de entrada, sino también por orden de necesidad. Si la necesidad, porque es todo por necesidad, por lo que el espacio es limitado, tiene que ver si al niño no le ha funcionado el remoto, pues entonces, claro, se le da mucho más apoyo. Ok, pues yo le mando el mensaje entonces para a través de la... Otra pregunta, Tatiana. ¿Cuántos días irían ellos? Espérate, María, que sigue Ircania. Ok. Gracias, Tatiana. Buenas tardes. Mi nombre es Ircania Martínez, para los que no me conocen. Mi pregunta es, yo no estoy de acuerdo con la vacuna. No es mandatorio, hasta ahora no es mandatorio. Pero sí conozco de madre que le dicen, si tú no te la pones, no te vas a trabajar. ¿Va a ser lo mismo con la escuela? No, bueno, primero que todo, la vacuna no es obligatoria para el personal, pero sí nos animan que no la tomemos. Ahora, para niños no hay vacuna. Ya no se ha hecho ningún. Sí, están probando una para... Bueno, sí, en Israel y todo eso están haciendo. Todavía aquí no. Pero lo digo por ahora no han dicho. Porque como yo trabajo con ellos, tengo un daycare, ellos están diciendo, a nosotros todavía no lo han obligado. Yo estoy trabajando sin la vacuna, yo quiero esperar un tiempo a ver qué reacción da, porque como es nueva y todo es nuevo, yo voy a tomar a ver qué va a pasar. Por eso hago la pregunta. Bueno, por eso yo te digo, ahora que se está pidiendo a todo el personal
especialmente de educación, que se tome la vacuna, a nosotros nos están obligando. I don't understand. Okay, Okay, so the question is Igual about que nosotros. vaccines. About vaccines. Ms. Martinez is saying, you know, this vaccine is new. I'm not pro-vaccine just yet. I'm just going to wait and see. If kids were to be required to take the vaccine, would that be mandatory? And the answer is no. This time, no. Just to go from how the school is managing right now, the vaccine, we're giving us a lot of information. We're posting information on the website about how the vaccine works, how it was implemented, the research behind it and all that. And we, as staff, have, you know, we're not mandated, like we're not going to lose our jobs if we don't take the vaccine, but we are highly encouraged to take it. And so the same way, if the powers that be, the government says, the CDC says all children need to be vaccinated, I doubt that they will say that. But if they do, I don't, just know that the position of the school is we highly encourage, but we're not like a, you know, guys, that type of thing. Yeah. hi, Miss Tatiana. Hi, Ms. Rosado. You're in the healthcare business, so. Yes, I'm the healthcare business. You know, I work in the city hospital. For now, no vaccine for the children right now. It's only for adults over 21. So if that's not 21, that's for the, now it's for healthcare providers and the people over 65 years old for now. So I don't know in the future, it's coming for the children, but right now it's not proposed about that. Working Excuse for me, children, Tatiana. so in the city hospital, in the hospital. So Yes. thank you. Thank you, because I'm working for the DOH and have a daycare, and send them the email for me that forgot to put it in my vaccine. I put it the email, I says, you need this mandatory, say no. Say, okay, I want to wait. I don't know what happened with the vaccine, everything is new, I don't know. And it says, it's okay, it's optional. You want to yes, you want to no. But I have it a letter at 1 month. Forgot to put a vaccine because I'm the working the emergency. So I have a daycare. And I know find out everything for the child because the biting, you don't know. I give it to the child, I don't give it to nobody. It's depend the person. Answer Yes, the porque I got question for that. mine. I got mine. I don't have no problem with that. I have my 2 jobs, my 2 dogs. I did long time ago, so it's nothing happened with me. I feel No, perfect. I have a family and put it the vaccine, everything is okay. Thank you, God. But I need to wait, please. I need All to right. wait. That's Yeah, what- that's not Thank you. optional. Yeah, that's good. Yeah. Yeah, Thank so, you. yeah. Hi, I have a question. Michelle, give me 1 second. Maria had a question before Okay. you. María, ¿tenías una pregunta antes? Sí, si los niños van a, vamos a suponer, a la clase de allá presencial, ¿cuántos días son? ¿Toda la semana? Todos los días, todos los días. Pero si no tiene ningún problema con el remoto, no lo incluye, porque hasta ahora Raquel está bien, usted oye, todavía Raquel está bien hasta ahora. Exacto, si le está funcionando, pues te quedas. Y ya te digo, se hizo la encuesta y la mayoría de los padres querían que siguiera remoto, o sea que a muchos están funcionando, o sea que. Yo lo que quiero que en septiembre tal vez pueda ser ya que puedan ellos ir. Sí, yo creo que ya sí. Ya ha cambiado muchas cosas con la administración, o sea que yo creo que sí. So the question was like, my child is doing well in remote learning. Does she have to come? No, I mean, it's fine with you. If she's not in the family support center, you don't have to do any changes. Again, this is only for those families who really feel like, you know, my child is not in the family support center, really needs it. By all means, send me the information so we can put it in the wait list. Gracias, mi Tatiana. Okay, Michelle, go ahead. Yes, hi, Tatiana. So my question is, for the high school kids in reference to like SATs or regents, what's going to happen with that? Is the regents going to be postponed or? Well, the DOE, the Board of Regents hasn't said anything yet that it has been postponed. So we're going as if it's happening.
So we're moving forward as if it is happening. So we're preparing all the children to go ahead as if they're taking the Regents this year. Last year it was waived, and what that meant is that if the student passed the class, then he passed the Regents. It doesn't mean that you have to repeat last year's Regents. No, if you pass the class, you pass the Regents. What that is therefore very important that all students are fully engaged and participating in the class for them to really pass the class, because what we're interested in is not that they're coming in and zooming in and turn the information, but they're not processing the information. We want to make sure that they're really processing the information, they're really learning. So that's the main concern, that they are processing and learning what they have to learn. Okay, thank you. Herman, did you have your hand up? Nope. Okay, you're good. Okay. So, Tatiana. I'll just, Annie. Tatiana. Hi? Yes, Annie. Hi, Tatiana. It's Annie. I also have a question. What about for those who need, because right now Damien is in 11th grade. So how do they gonna sign up for college? Okay. Like when it's gonna start? Like it's gonna start next year in September, or they have to start like now this year? No, yes. Every week they have Nicole Pellegrino sends an email to all the students. And if you want to see those emails, I can send them to you as well, where they give them all the opportunities for high school that are happening. This month is Career Exploration Month. And so they're doing a lot of, exploring different, they're doing Zoom virtuals on different careers. They're doing, this week, there was like, I think it was from the medical, from hospitality, from engineering, every day it's a different thing where they have exploration from different careers. And so, and also sent out about, we had the college fair in January. So where kids were also looking into the different virtual tours of colleges. And again, if your child missed those things, no worries. You just have to connect with Nicole Pellegrino and she can get you back on track and for other virtual sessions for colleges. And she also sent out an interest test, so that, if you don't know what your child is interested in, then they can, take the test to see what they're leaning towards and be able to based on that, kind of focus on colleges that focus on those disciplines. But if your child is not in 11th grade, if it's in 9th grade, those information is also great, because even to take those tests, because then they can create clubs. That's how our woodworking club started, was because kids said, I would like to build something, use things with my hands, and parents advocated for that. So the same thing, there are a lot of clubs that kids are starting. There are a lot more clubs because of the new changes with, socially. So there are more advocacy and things like that. So if your child, depending on what your child likes, we like to develop those things through clubs in the 9th and 10th, and then in 11th, just to start more focusing based on their likings and to their career paths. La pregunta es acerca de si el niño ya está en 11 grado, qué va a pasar para las universidades, cómo va a ser la consejería y todo para empezar a revisar lo que van a estudiar. Bueno, no tienen que esperar. Nosotros enviamos, la consejera de ellos es Nicole Pellegrino, y ella envía semanalmente un boletín informativo en que da información sobre pasantías o internships, de informaciones de por ejemplo, este mes es de exploración de carreras profesionales. Entonces están haciendo, invitando personal para que de profesiones de universidades que hablen sobre la disciplina, de diferentes disciplinas como ingeniería, hotelería y turismo, medicina, y entonces están viniendo a hacer en Zoom, claro está. También se hizo la feria universitaria
Si no participó el estudiante, pues, de nuevo puede conectarse con Nicole Pellegrino porque hay muchas universidades que ya tienen las ferias virtuales y entonces hacen virtualmente, como uno tiene que usted ir hasta la universidad, sino que usted nada más hace un clic y ve la universidad como es y aprende más sobre esas universidades. O sea que eso lo pueden hacer ya los estudiantes. Claro, está mucho más importante que lo hagan en 11º grado para que se vayan encaminando. Ahora, Nicole también tiene un examen que es para saber cuáles son las aptitudes y cuáles son los intereses, porque todo es habilidad, afinidad y oportunidad. Entonces, cuál es la habilidad, cuál es la afinidad, y eso le ayuda a determinar, y ella se lo manda a los muchachos semanalmente. Si usted quiere saber qué es lo que le está mandando y quiere que yo se lo mande, mándeme un texto y me dice, yo quiero recibir esos mismos mensajes para que mi hijo no se pierda de las oportunidades, porque acuérdese que en la escuela intermedia solo está PSW, pero en la escuela secundaria hay muchas cosas que ellos ofrecen para clubs que ellos pueden empezar, asistencia y que los puedan dar para que una vez que terminen no solamente tenga la parte académica, sino también la parte de abogacía que hacen en su comunidad, participación en pasantías, participación, y hay muchas cosas que todavía se pueden hacer. I had a question, another question. Otra más, mi Tatiana. Yo voy a esperar el reporte que mañana lo va a mandar a Raquel, porque yo le estaba preguntando a ella que si quiere ir, ella me dijo cómo ella se siente. Ella me dice como que ya no se siente haciendo muy bien, pero yo digo, voy a esperar el reporte mañana para ver cómo ella está, y si no, yo la voy a mandar a incluir en la lista. Ok, muy bien, sí. Nada más tómese su tiempo y me avisa. So, question, what if the student doesn't have the COVID-19 but have the flu? Well, it's the same thing as if there were kids coming into the school with the flu. Would you send your child with the flu to the school? If your child has a fever, then it's better to just stay at home. Just because your child is at school, at home doesn't mean that your child doesn't get the same support from the adults who are what we call the pod leaders. So want to make sure that your child is fully supported also at home. We're not testing for the flu. We're only testing for the COVID-19 at this time. I can ask. La pregunta es si el estudiante está yendo al centro de apoyo familiar, como le estamos haciendo las pruebas del COVID, si también le van a hacer las pruebas del flu, porque qué tal si tiene el flu y no tiene el COVID. Si tiene el flu, su niño tiene el flu, tiene fiebre, no puede hacer las cosas bien, pues no lo mande a la escuela, porque si está enfermito, no lo mande. Pero lo mismo, haga de cuenta como si estuviera yendo común y corriente a la escuela, porque el flu viene de muchos años atrás, entonces lo mismo, no lo mande a la escuela. Eso no quiere decir que si su niño puede hacer la instrucción remota en su casa, pues igual que nosotros podríamos ofrecerla. Él tiene, al estar en el pod, en el centro de apoyo familiar, recibe el mismo apoyo en la casa. Entonces, pregunta si nosotros vamos a hacer el testing para el flu. Puedo preguntar, pero en este momento no. Alba Carrero. Alba, ¿tenías una pregunta? Okay. Okay, no questions from Alba. I'm reading the questions here. Discúlpame, Tatiana, sí. Okay. Yo quiero saber para cuándo van a abrir la escuela otra vez, porque yo quiero que los niños míos, Brandon y Ashley, vayan a la escuela, porque ellos están todos los días solos en la casa. Yo tengo que trabajar aquí en un club que tengo. Okay, so, si ellos estuvieron en el centro de apoyo familiar antes, sí. Okay, no tiene que hacer nada, solo llenar el consentimiento de que le hagamos la prueba de detección del virus.
Está bien, mi amor, gracias. Usted me deja saber. Right. Gracias. Okay, I have a question from Chloe. Chloe, Jordan. Okay. Okay, Araceli, ¿cuál era tu pregunta, Araceli? Si te quitas del mudo, Araceli. Lo que pasa es de que yo entré como a las 12:15, 12:10 por ahí. Entonces no supe lo del principio, pero yo quiero que Kendry regrese a clases presenciales. Okay, ¿ya Entonces él estuvo en septiembre? Ha llegado el correo para yo firmar. Ya lo revisé y no me ha llegado ahora mismo el ¿Pero correo. él estuvo en septiembre en la escuela? Sí. Este año escolar. Sí. Sí, él sigue en marzo. Cuenta que entre en marzo. Sí. Ok, yo te mando de todas formas el consentimiento, ¿viste? Entonces van a regresar ¿qué día de marzo? El 4. Ok, entonces usted me lo manda por favor para yo poderlo firmar. Sí. Muchísimas gracias, Tatiana. Sorry. Okay. Any other questions? Okay, so I'm moving. Oh, Delva, go ahead. Buenas, ¿cómo estás, Tatiana? Muchas bendiciones. Mira. Y me alegra que estés bien, que ya estés Ahí mucho voy. mejor. Yo tenía el flu, so I was out. Bueno, gracias al Señor estás mejor y estás de vuelta, que es lo más importante, ¿verdad? 4. Tatiana, yo quería saber si por ejemplo nosotros no firmamos el consentimiento acerca de que le hagan la prueba, ¿no puede asistir el niño entonces a la escuela? Ese es el problema, sí, porque para nosotros saber si que todos no tengan el virus, como este virus es tan difícil, entonces, y hay otros strains del virus, es muy importante que se hagan la prueba. Entonces, sí, ya te digo, la prueba solo puede ser por la saliva, puede ser por el hisopo. Entonces, si no quieren que le hagan la prueba, y la prueba no es la vacuna, la prueba, nada más mirar si tiene o no tiene el virus, entonces no va a tener que seguir remoto. Una pregunta, pero puede ser, otra pregunta más bien, puede ser por la saliva entonces, porque es que el hisopo como que a mí me da temor. Sí, tenemos el laboratorio para que lo hagan por los dos. Ah, pues ok, entonces. Muchas gracias. So the question was, if your child is in the family support center and doesn't want to have the test, for COVID, would your child be able to come to the school? And the answer is no. Because of the nature of this virus, it's very important that we have a better handle of testing and to make sure that nobody has the virus. So if you don't want to get tested, then you won't be able to come. You will have to continue virtually. However, we do have with the laboratory to work on to have the test with saliva and with up the nose, and just to make sure it's comfortable for the kids. But again, it's very important for them to get tested and for parents to work together with us, because again, this test, sometimes it says negative, but if you see something, and that was a good question from Chloe, if what if it's not the virus? What if it is the flu? So it's very important for you to just keep communicating with us, because if your child has a fever, I personally have the flu right now, have the flu. I was out. All I could do was sleep last week, but this week I'm fine. I'm just discomfort in my throat and everything, but I'm able to work, so I'm able to function. So you can be functioning but still have a virus. So that's why it's very important for you to connect with us and let us know what's going on. And good suggestion from Chloe to say, could we do a test for the flu? I'll definitely ask. Any other questions? I think that yes. Annie? Yes. My question is, the paper that we have to fill up for the kids to get tested,
do we return it back the day the kids go in? Yes. Or yes, you do we can. You return can it back even, that day? you can print it. If you have a printer, you can print it out, scan it, and send it back to me. You can wait till March 4. If you don't have a printer, you can that day make sure that you're there with your child so that you can sign it. On March 4, we will have forms available for you to take care of that. Okay, no, I have a printer. I just wanted to know if I return it back the day he goes back in. Yeah, or you can scan it and send it to me. You know, if you have an iPhone and you can scan, if you don't have a scanner, you can do it and send it to me. Question. Okay, thank you. Sorry, una pregunta. ¿Tú lo puedes firmar electrónicamente y mandárselo a ustedes para atrás? Sí, lo puedes, imprimir y luego lo firmas y le haces un scan con tu teléfono y me lo puedes mandar a mí si quieres por texto. Y si yo no tengo printer, no tiene nada, no te apures. El mismo 4 de marzo solo está lista para firmarlo porque tendremos papeles para que tú lo firmes. Ok, muchas gracias. So the question is, what if I don't have a printer to print out the form? And when do I have to turn in the form? So if you do have a printer and you can scan it, send it to me. You can do that just to expedite things. If you don't, no worries. On the same March 4, we will have those forms available for you to sign them up. And so be sure to be there to sign them up. And just a reminder for families in the Family Support Center that because we do the pre-screening coming in, it's very important that you are there present with the pre-screening. So before you leave your child, because if in the pre-screening it says, oh, your child cannot, has had a fever, has had a cough and was away, and you send him to school and we say, well, I'm sorry, you can't come in, then where's your child going to be? On the street? So it's very important that you come in with your child when you come into this Family Support Center, make sure that they pass the screening test and they're able to go in. La otra cosa que quería recordarles es que cuando entran al centro de apoyo familiar, ustedes tienen que llevar sus niños a la escuela, porque si cuando le hacen la encuesta de que si ha tenido fiebres y le toman la temperatura y ven que tienen la temperatura alta y dice, le preguntan si su niño estuvo fuera de la ciudad y si estuvo en la ciudad y luego no puede entrar al edificio porque no pasó el examen, digamos, de entrada. Entonces, usted tiene por eso que estar con su niño porque entonces, ¿cómo se queda su niño por fuera del edificio? Pues no es bueno para su niño. O sea que es muy importante que cuando vaya al centro de apoyo familiar esté con su niño los minutitos que toma para entrar, para asegurarse de que su niño esté bien. Okay, so without any other questions, I need to move on. I went over a lot of the things, but I want to also let you know that we have additional supports for kids in the meantime, and that especially 5 through 8. I want to show you a video that is just so cute from the PSW, and PSW is a program after school for kids from 5 to 8th grade. And again, they have been on the news. They're great, and so I just want to show you something of a kid just talking about it. No se escucha, Tatiana. Oh. You can make it for your family. What I like about Curious Minds is that you can learn to do these. Hi, my name is Mia, and today I'm here to talk to you about my 2 clubs. My first club is
Cooking Club, and my second club is Curious Minds. What I like about Cooking Club is that you can bake some things that you never baked before, like a cake, And what I like about cakes is that you can bake it for your family. What I like about Curious Minds is that you can learn to do these cool experiments, like a cool volcano. Okay, so esto quería compartir, no sé si alcanzaron a escuchar el audio, pero los Muy chicos bonito. están haciendo muchas cosas, muchos experimentos, tienen muchos clubes y entonces es muy importante que desarrollarlos y que hablen y que participen y claro está, hay otros clubes para los niños que son un poquito más tímidos o hay para todos. O sea que, por favor, tomen ventaja del programa después de la escuela. Y lo mismo que les había dicho para los clubes de los niños de 9º a 12 grado, hay muchos también para ellos y pasantías y ya le digo mucho para que ellos exploren en universidades, porque ahora hay muchas cosas virtuales. Eso en cuanto a la parte de que pueden participar, ya le digo, la tutoría, aprovechen los mismos maestros porque ahora ellos tienen mucho más tiempo con los estudiantes. So I just want to reemphasize, if I didn't say it before, PSW is from 5 to 8 and they have a lot of clubs for every kid, you know, for the kids' needs and interests. And they've been recognized, even they've been on the news. And for high school, they have a lot of clubs. And again, there is the silver lining of Zooms. We have, check out our YouTube channel, Inwood Academy for Leadership. And you can see they had a lot of things in Alumni Week. They had professionals come and talk about different professions and if they missed it, you can go to our YouTube channel and get those things. And there's also, again, information about internships and about, right now it's coming up, for those who can work, there is the Summer Youth Employment Program. They have a lot more funding for that, so your child can totally be part of that. And that's 14 and up. So they start working on your working papers and all that. La otra cosa que le quería decir es que recuerde, hay muchas oportunidades ahora que vienen virtuales. Visiten nuestra página de YouTube, nuestro canal de YouTube, Inwood Academy for Leadership en YouTube, y va a ver todas las cosas que han hecho para los niños. Han traído profesionales hablando de diferentes profesiones y póngase ahora que vienen las vacaciones a que ver estos videos con sus niños. Aún se los recomiendo de chiquitos, no tienen que estar en high school para ver estos videos porque los puede encaminar y dar información. La otra cosa es que I want to highlight another thing just really quick. I just want to say how amazing our family council is. And if you did not voted for them, even though they are totally in because we met all the quorum, but if you want to vote more to just support them, this is on the chat. You can take a look and fill out the form and to learn more about the people who are representing you this year. And they are so active in our community so much. We also have the group for wellness and entrepreneurship, very active. All the teams are so active, but I just want to highlight another one that the small business entrepreneurship and economic team came up with this survey to find out how to best support you. I'm going to put it on the chat. And the last one is about, you know, anything economic concerns so that you get better supports. And our president, Carmen Pichardo, is always putting about what distributions are for vegetables and for, you know, anything. So by all means, send us your information so that we can connect you to the forums that we're following on WhatsApp right now. So please connect them.
The other thing that I wanted to say is, again, in the plans, we're planning for more in-person learning activities for April. So it's more to come. I will keep giving you information. And we want to provide more activities for all students to come back into the building. So that is our desire for sure. La otra cosa que le enfatizo, nosotros estamos planeando más actividades de aprendizaje en persona para abril. Y entonces yo le voy a informando a medida que más tengamos información y queremos proporcionar actividades para que todos los estudiantes regresen al edificio. The other thing is coming up, mark your calendar. February 18, we have a workshop from the Wellness Committee that is starting, it's called Círculo de Seguridad. Right now, it's only available in Spanish, but if you want it in English, please let me know because that will be available. February 23, very important, bilingual. We have a benefits workshop, benefits under the new administration. That means that if you had, did you get the $420, the money that's coming up, money for small business, if you are independent person that you don't work independent, all sorts of finances that are coming for all sorts of things. So she's coming February 18, February 23 after the break is at 6 o'clock. And then also from the Wellness Committee, it's very possible that we reinstate Zumba. If we can start again at the building, it will be very possible Mondays at 6:30. So we will be starting out remotely. And then when we come back into the building, it will be in the building. But it will not be open to all the community this time. It will only be to the families. And again, we will follow the protocols for coming into the building. Les recuerdo, marque su calendario, el febrero 18, de 1 a 2:30, tenemos el taller por demanda popular de las familias, que se llama Círculo de Seguridad, buenísimo. Este es el del Comité de Bienestar y claro, bajo nuestra presidente Carmen. Tenemos también por el Comité de Economía, de Entrepreneurship, de pequeñas empresas. En febrero 23 a las 6 viene un experto para hablar sobre los beneficios, como el cheque que usted recibió de los 420, los beneficios que vienen ahora, los cambios que vienen ahora bajo la nueva administración, está a las 6, igual que préstamos que dan gratis, o sea, no los tiene que devolver, dinero gratis que usted puede recibir por su pequeña empresa, que está disponible ahora. Y Zumba, es posible que regrese los lunes a las 6:30 en el edificio cuando regresemos en marzo, pero es muy posible que volvamos a empezarla en remoto los lunes a las 6:30. Les daré más información. Otras fechas is very important. Other dates, February 15 to the 19th is our winter break. That means the whole school is closed. I'm closed, so that means you won't hear from me. The only time you will hear from me will be that day on for the workshop on the 18th. But otherwise, I'm out of state, so you won't see me. The other one is for middle school, February 25th and 26th is the interim exams. So very important for a child to stay reading, keep reading, lots of reading. That always helps with exams. March 5 is the end of marking period. March 19 is the student-led parent-teacher conference. So those are the dates that are very important. Muy importante, febrero 15 al 19 es nuestras vacaciones de verano, perdón, de invierno. Vacaciones de invierno. Entonces, no hay nadie que le conteste, yo no le contesto, todo el mundo está afuera. El único día que usted me va a poder ver es el 18, que es el taller de Círculo de Seguridad, pero de resto no me va a ver hasta cuando regresemos el 22. Después, en la escuela intermedia, el 25 y el 26, recuerde que tienen exámenes de mitad de año. Y en marzo 5 es el final del marking period, quiere decir que todavía si tiene tareas por hacer o todavía los puede hacer y recobrar y todo. Así que manos a la obra. Mucha lectura en las vacaciones, porque ya les digo, las vacaciones
menos video, juego, más lectura para que les vaya bien en los exámenes. A la lectura ayuda muchísimo a la mente a ejercitarla. Y la mente se tiene que ejercitar, es un músculo. Y el 19 de marzo es cuando se hace la entrega de las calificaciones, o sea que si todavía tiene algo que debe, alguna tarea, algún proyecto, todavía la puede entregar. O sea que muy importante. Then I want to highlight some of the things that the Family Council has been doing already. They're after, you know, all the surveys, information from parents, this is what they're offering. Right now, all the parents who have asked for things have been in Spanish. That's why it's always in Spanish. But if you want it in English, it's available in English. So I'm giving you the information of what is available so that if you want it in English, by all means, just like the families in Spanish say, I want this in Spanish, let me know so we can offer it in English. But right now we have Mondays from 10 to 11 nutrition. And again, it's all in Spanish. Tuesdays at 11 a.m. emotional intelligence. Wednesdays, 11:30 citizenship and ESL. Thursdays at 11 mind in the making is about child development. And Fridays, it's myself about self-care. Estos son los talleres que estamos ofreciendo en este momento, todo en español. Lunes a las 10 de la mañana o a las 11 sobre nutrición, martes a las 11 de inteligencia emocional, miércoles a las 11:30 ciudadanía e inglés como segundo idioma, jueves a las 11 de la mañana desarrollo de los mental, mind in the making, y viernes a las 11 es sobre cuidado personal. Y todo esto te damos gracias a nuestra presidenta, Carmen Pichardo, por su ardua labor. Un aplauso. Y ya le digo, si está interesada en participar en alguno de estos talleres, por favor, hágamelo saber. Okay, so, questions. ¿Preguntas? Y recordarle que los miércoles, no, voy a agregar algo. Los miércoles en la PFI, puse el anuncio por el chat, están dando comidas y vegetales. Si están interesados, pueden pasar antes de las 8:30, ya están dando los tickets y le dan su no tiene que llevar ID ni nada de eso. Es gratis. Lo otro es si están interesados en Medicaid de emergencia y se le da ¿cómo se llama este plan? Le dan Medicaid de emergencia y también le dan para cualquier emergencia de COVID que tenga o una persona que no tenga Medicaid puede asistirlo. También le dan un seguro, aparte de ese, que es para la persona que no tengan documento, que se llama el Washington, déjame ver. Déjame que lo tengo aquí. So just a reminder, PS5 is also offering food. So if you have any need for any food that is not prepared. NYC. And there is the emergency Medicaid. It's called, ¿cómo se dice? NYC es el Medicaid que le dan normal de emergencia, pero después aplica para el NYC y ahí, de acuerdo a su ingreso, le cobran una cuota. Okay. Ese es un seguro, sí. It's an insurance for emergency for Medicaid expenses. So that you can apply, and Carmen has that information. I also just encourage you to come to the 23rd at 6 p.m. to learn more about benefits, because if you lost a family member, there are also money that is coming to you due to COVID. So there are a lot of benefits that are happening right now that you may not be aware. So, and that workshop is bilingual. Y quiero recordarles que para la reunión de las 6 de la tarde del 23 sobre los beneficios, hay hasta dinero que viene. Si usted perdió algún familiar cercano por el COVID, le van a dar dinero. O sea, hay muchas cosas que están disponibles, o sea que no se pierdan esa reunión de las 6 al 23. La información está ahí. Está del Medicaid. Okay. So for Suzanne, for testing,
The Oh, no, students, no, no. the social workers and the student support team will give all the information about when testing happens. But at this time, they have to, again, do a lot of reading and again, all the classes, attend all the classes, participate with the students, interacting with the teachers so that whatever they don't understand, this is the time to get anything, their minds, everything ready. Tatiana, buenas tardes. Dios te bendiga. Sí, señora Ballesteros. Es la mamá de Ángel. Disculpe que no había participado, pero no sé si ya hicieron esa pregunta y quiero saber, por favor, ¿para cuándo va a estar disponible para que todos los niños regresen a la escuela? ¿Qué mes o este año, el otro año? No sé. Okay, muy bien. So I'm just going to end the meeting right now for the families. For the families who already came in from the beginning, you can leave. I'm not going to give new information. I'm just going to answer now questions from families who came in a little later. Para las familias que entraron con nosotros desde el principio, gracias por estar con nosotros. Terminamos esta reunión. Para las familias que llegaron un poco tarde y tienen más preguntas, se pueden quedar. Pero ya, gracias por venir. No tienen que quedarse más. Okay. Solo se quedan las que necesitan en verdad alguna pregunta que no está respuesta todavía y tiene todavía alguna inquietud. Señora Ballesteros, esto es solo para las familias que ya se registraron, que vinieron registradas en el Centro de Apoyo Familiar. Okay. Ellas son el 4 de marzo regresa. Si su niño estuvo en esa clase, pues entonces en ese grupo, ya que se le ofreció porque no habla inglés o porque no tiene servicios de educación especial, entonces su niño empezó, son los 5 días, y entonces regresa esos 5 días. Nosotros nosotros empezamos el Centro de Apoyo Familiar en septiembre, viniendo los niños 5 días. Ahora, si no pudieron... No, él no ha ido a la escuela, desde que empezó la clase no ha ido a la escuela. Ok, entonces hasta septiembre no empezaría. Lo único es que si usted cree que este sistema no necesita a su niño más apoyo, usted lo puede poner para que vaya a la escuela 5 días en marzo, pero estaría en una lista de espera. Solo tiene que mandarme un texto al 646-906-4111 y me avisa y yo lo pongo en la lista de espera. Ok, Can I muchas ask a quick gracias, question? Tatiana. Dios te bendiga. Can I ask a quick question, Tatiana? Yes. The training meeting they have on the 23rd, they have any information for vocational classes or, for the parents that would like to? Yes, so go that back will to be school? with Nicole Pellegrino. Again, Nicole Pellegrino, I can put the email here. Okay, please, I have appreciate it. And she can give you all that information of what's happening. And in terms of vocational training and also tests for what kind of vocational training you will be interested in, whatever you want to do. So, Okay. yeah. Any other questions? Have to number right here. Sorry, this is information, right? Text to me, please. Say that again. Can you text me the person that in charge of Oh, the I put it vocational? on the chat. I put it on the chat. But I can text it to you. But I put it on the chat right now. Okay. So much. Did you see it? No. I just see the Carmen Pichard, the number is 914-348-1145. The only thing I saw. There's no other. Oh, okay, let me just do it again. Okay. How about now? No, still. Okay. All right. Yeah. So Can you email it to me or text I'll to me, email it please? to you. I would Yeah. appreciate it.
Thank you so much. Have a nice and blessing evening. Okay, thank you. You're welcome. Bye-bye. Well, is you're trying to exit. All What right, so happened? thank you so much, and we see you next, not Gracias. next week, but the following week. Thank you. Likewise. You're welcome. I'm trying to Bye-bye. get, I'm trying to exit, but I don't know what happened. I'll exit you. Thank you so much.